Vamos a empezar con la puesta en marcha del equipo. Ya analizamos físicamente cuáles son los componentes físicos con los cuales posee la marmita. Ya hicimos la instalación de todos los componentes que debían ser instalados y ya indicamos cuáles son los parámetros básicos de inicio, pero hacemos un resumen nuevamente. Entonces, número uno, lo que tenemos que hacer es que hay que tener agua en la parte interior de la pared de la marmita. Esta agua, si hacemos un resumen, debe ser ingresado por medio de esta válvula. Ponemos una manguera, abrimos el grifo y lo vamos llenando de líquido. Revisamos el nivel de cómo está esta válvula abriendo esto, es decir, va subiendo el nivel desde abajo, el nivel de agua, y cuando llega a este punto se empieza a derramar un poco de líquido. Llega a ese punto, cerramos el flujo de agua aquí dentro, cerramos esto y eso es más que suficiente. Hacíamos el comentario que la válvula de seguridad no se ocupa generalmente, se ocupa nada más cuando se está evaporando el agua y si existe mucha presión por aquí la desfoga. Entonces, ya que ingresamos agua en la pared de nuestro equipo, tenemos que revisar que esta válvula esté cerrada. Cerrada es así horizontal, como está en esa posición. Abierta, decíamos que era así en vertical. Vemos que esté cerrada, quitamos los tornillos de seguridad, pusimos el producto que queremos mezclar, volvimos a poner nuevamente los tornillos de seguridad y ahora sí prácticamente estamos listos para empezar la puesta en marcha. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer como punto número uno? Como punto número uno es que tenemos que dejar calentar el equipo, es decir, esta parte que ven aquí, más esta parte que ven acá, más esta parte que ven aquí atrás, tiene unas resistencias. Esas resistencias son las que se van a calentar y son las que van a calentar el líquido que se encuentra en las paredes de la marmita. Y a su vez, esa temperatura que agarra el líquido que se encuentra en las paredes de la marmita va a ser transferido al interior en el producto. Entonces, ya que tenemos esos parámetros, vamos a conectar nuestro equipo al suministro eléctrico. Es decir, nuestra clavija va a ser conectado a un contacto que funcione a 220 volts bifásico. Subimos nuestras pastillas y van a escuchar este sonido. Se escucha como un ventilador. Si lo escuchan, quiere decir que está funcionando el equipo bien. Ahora bien, ¿cómo establecer qué temperatura debe de tener el líquido? El líquido que va aquí interno. Nosotros sugerimos que pongan 90 grados de temperatura. Obviamente se va a evaporar esa agua que tenemos ahí y se va a hacer vapor. Eso es una temperatura suficiente para que se mantenga en buen estado el producto en la parte interior. A ese procedimiento de pasar el calor de la pared enchaquetada al líquido se llama temperar. Entonces, para el proceso de temperar un producto, ustedes tienen que definir qué temperatura tiene que tener nuestro producto mezcla, que es diferente a la temperatura de la pared a la temperatura del producto mezcla. Hacíamos el comentario que este manómetro análogo nos dice qué temperatura tiene el agua de la pared enchaquetada, y este control digital nos dice qué temperatura va a tener el producto en la parte inicial, en la parte interna, la mezcla, lo que nosotros queremos producir. Entonces, tenemos que mover esta perilla de la posición 0 a la posición 1. Tenemos aquí una perilla que dice resistencias, la vamos a encender. Previamente, nosotros tenemos este control que tiene 4 botones. Vamos a presionar el que dice set, que es el que está hasta arriba, y empieza a parpadear este indicador de LEDs. Entonces, si quisiéramos 91 grados, tendríamos que presionar el triangulito hacia arriba. Si quisiéramos 89 grados, tendríamos que presionar el otro botón que tiene el triangulito hacia arriba. Si quisiéramos 95 grados, tenemos que seguir presionando hasta llegar a la temperatura que nosotros queramos. Ya que hicimos ese procedimiento, presionamos set y deja de parpadear. Ahora sí,
El indicador verde es la temperatura que nosotros queremos. Y el indicador de las letras rojas nos dice qué temperatura tiene el producto que está dentro. Entonces, ya que hicimos esto, movemos esta perilla hacia acá. Quiero que escuchen cómo suena. Se escucha como un boiler. Esto no es otra cosa más que esta parte, más esta parte, más esta parte. Tiene unas resistencias eléctricas que están empezando a calentar el agua que se encuentra en la parte interior de las paredes. Cuando esa agua se empieza a subir de temperatura, aquí en vez de que diga 20 va a decir 21, 22, 23 y se va a elevar hasta que llegue a los 95 grados. Repito, estas partes son las resistencias eléctricas. ¿Escuchan ese sonido? Es que está empezando a calentar el agua. Cuando empieza a subir de temperatura, en estas letras de color rojo se va a ir incrementando el valor hasta que llegue a la temperatura adecuada. Y cuando llega a la temperatura adecuada, automáticamente se empieza a apagar el equipo. Mejor dicho, las resistencias. Empieza a bajar la temperatura del líquido y vuelve a encenderse automáticamente. Es decir, mantiene la temperatura como tú la indiques. Entonces, si hubiera alguna contingencia o algo, se puede presionar el botón de paro de emergencia y el equipo se detiene. Si ya se resolviera la contingencia, lo giramos un cuarto de vuelta y vuelve a iniciar todos los parámetros en la configuración y vuelve a iniciarse todo el equipo. Hasta aquí termina la explicación de cómo se empieza a calentar el líquido. Hacemos mención que aproximadamente unos 80 grados lo calienta toda la marmita en aproximadamente como una hora, hora y media. Tengan paciencia, cuando se encuentra el líquido frío inicialmente, pues obviamente tarda más en subir los rangos de temperatura, pero conforme ya va ganando temperatura todo es más rápido. Nuevamente hacemos un resumen. Ingresamos agua por este lado. Revisamos qué nivel de agua había por medio de este nivel. Cuando empezaba a escurrir, cerrábamos, impedíamos que ingresara más agua y eso era absolutamente todo. Cerramos la válvula de nivel, ingresamos producto en la parte superior, configuramos qué temperatura deberían tener las paredes, que en este caso fue 95. Movimos la perilla y empezamos con todo el procedimiento de trabajo. Hasta aquí termina la explicación de cómo se ingresa el agua y cómo se empiezan las configuraciones. Y último comentario en esta sección: si ustedes ponen a funcionar la máquina, es decir, esta resistencia más la que tenemos al lado, ponen en marcha el equipo, es decir, lo encienden y no tiene agua, es decir, si ponen a trabajar las resistencias en seco, lo único que van a hacer es que van a generar un corto de unas proporciones muy grandes y se puede dañar el equipo. Como todas las resistencias eléctricas, que calientan agua, no deben ser ocupadas en seco. Repito, ninguna resistencia eléctrica para calentar agua debe ser utilizada en seco. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este punto? Siempre, sin excepción, primero revisar, ingresar agua y ver que el nivel esté correcto. Y ya que esté correcto, ahora sí ponemos en marcha el equipo. Hacemos una explicación final. Vamos a decir que esta resistencia, que probablemente ustedes conozcan para calentar agua, el principio de funcionamiento es lo mismo que tenemos aquí.
Imagínense que esta resistencia fuera aquí y aquí hubiera otra y atrás hubiera otra. Si esta resistencia la hacemos funcionar sin agua, van a generar un accidente. En el peor de los casos y en el mejor de los casos van a dejar inutilizable el equipo. Si no le ingresan agua en las paredes y echan a andar el equipo, se puede estropear rápidamente. Concluimos, ya elevó 1 grado la temperatura, así van a ir elevando los grados poco a poco. Hasta aquí termina la explicación de cómo se inicia a controlar la temperatura de las paredes. Gracias.